Video de derecho procesal que va a hacer este humilde canal. Vamos con el juicio sumario. El juicio sumario está tratado en el título 11 del libro 3 del Código de Procedimiento Civil. Es un procedimiento contencioso de tramitación breve en atención a la naturaleza del objeto de la litis y o de la acción, cuyo fin es ser eficaz en los casos que el legislador ha señalado. Es un procedimiento contencioso de tramitación breve en atención a la naturaleza del objeto de la litis o de la acción, cuyo fin es ser eficaz en los casos que el legislador ha señalado. Su fin es dar una solución rápida al conflicto. Sin embargo, su fin se desvirtúa en la práctica por los siguientes motivos. ¿Por qué? Porque primero, se permite, según el artículo 682 del Código Civil, presentar una contestación escrita. Se protocoliza la conciliación, es decir, la audiencia de conciliación se escritura y existe la posibilidad de ampliar el término probatorio. Por estas razones, esta tramitación breve puede verse un poquito alterada, porque se permite presentar contestación escrita, se protocoliza o escritura la conciliación y se da la posibilidad de ampliar el término probatorio. Las características de este procedimiento sumario a priori son 8. Primero, es un procedimiento civil, ya que resuelve conflictos entre privados. Segundo, es un procedimiento declarativo, ya que su fin es constatar la existencia de un derecho. Tercero, es un procedimiento extraordinario. ¿Por qué extraordinario? Porque tiene disposiciones especiales que las estableció el legislador sin perjuicio de la aplicación supletoria de las normas relativas al juicio ordinario de mayor cuantía. Por ejemplo, el contenido de la demanda per se. Cuarto, es de aplicación general, siempre y cuando el legislador no establezca un procedimiento especial para ciertos casos. Es de aplicación general, siempre y cuando el legislador no establezca un procedimiento especial para ciertos casos. Ojo aquí con el artículo 680, inciso primero. A su vez, es un principio de aplicación especial según el inciso segundo del mismo artículo 680. Que bueno, aquí habría que considerar los casos que el legislador establece para la tramitación de este procedimiento. Otra característica del juicio sumario es que es un procedimiento verbal, en atención al comparendo y a la audiencia de contestación, donde el juez conoce el conflicto de relevancia jurídica. Ahora, esto no impide que existan actuaciones que se protocolizan, como por ejemplo la misma audiencia de conciliación. Gracias, Yanitza, por el apoyo. Unas últimas dos características que hay es que es un procedimiento breve y al mismo tiempo un procedimiento concentrado. Vamos a ver ahora los casos en los cuales aplica el juicio sumario. Casos en los cuales aplica el procedimiento sumario. Hay que señalar que hay situaciones generales y situaciones especiales. Las situaciones generales están mencionadas en el artículo 680, inciso primero, del Código de Procedimiento Civil. El procedimiento sumario se aplica en defecto de cualquier otra regla especial a los casos en que la ley señala que, por la naturaleza de la acción deducida, se requiere una tramitación rápida, siempre que el legislador no haya fijado un procedimiento especial para dicho asunto. Y estas situaciones especiales están señaladas en el artículo 680, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Aplica en casos donde es obligatorio este procedimiento sumario. Pero ojo, este artículo 680 no es taxativo.
Y estas situaciones especiales, señaladas en el inciso segundo del artículo 680, donde aplica el juicio sumario, son las siguientes. Son 9, pero si ustedes pueden manejar 5 o 6, extraordinario. Primero, cuando la ley ordene proceder sumariamente o de forma análoga. El legislador permite extender la aplicación de este procedimiento a todos los casos en que un asunto puede requerir urgencia. Pero ojo, no es taxativo. Un segundo caso son cuestiones sobre constitución, modificación o extinción de servidumbres naturales o legales y prestaciones a las que éstas den lugar. Cuestiones sobre constitución, modificación o extinción de servidumbres naturales o legales y prestaciones a las que éstas den lugar. Tercero, juicio por cobro de honorarios, excepto el caso del artículo 697 del Código Civil. Juicio por cobros de honorarios, excepto lo señalado en el 697 del Código de Procedimiento Civil. El 697 se refiere al procedimiento que aplica cuando los honorarios tienen como fuente un juicio. Fuera de esto, obligatoriamente aplica este procedimiento sumario. Un cuarto caso de aplicación especial del procedimiento sumario son los juicios sobre remoción de guardadores y conflictos que se susciten entre representante y representado. Contra los guardadores aplica la acción de remoción del artículo 539 del Código Civil, la acción de remoción. Pero ojo, esta norma no se aplica a los representantes judiciales o convencionales, sino que se aplica solo a los representantes legales. Quinto, caso especial donde aplica el juicio sumario, son los juicios sobre depósito necesario. Juicios sobre depósito necesario. Sexto, el juicio que persiga la declaración de rendir cuenta. Juicio que persiga declaración de rendir cuenta. Séptimo, juicios que ejerciten el derecho de hacer cegar un pozo. Juicios que ejerciten el derecho de hacer cegar un pozo. Octavo, juicios en que se deduzcan acciones ordinarias que previamente hayan sido ejecutivas. Juicios en que se hayan deducido acciones ordinarias que previamente hayan sido acciones ejecutivas. Y noveno, juicios en que se deduzcan acciones civiles, derivadas de delito o cuasi delito, siempre que exista sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Esos serían los casos especiales del juicio sumario. Vamos ahora con la tramitación per se del juicio sumario. Bueno, primero se interpone una medida prejudicial. Las medidas prejudiciales tienen por finalidad asegurar el resultado de un juicio. Para efectos de tramitar el juicio sumario, primero se interpone una medida prejudicial. Pero ojo, no es obligatorio, depende del caso a caso también. Segundo, se presenta una demanda por escrito en lengua castellana en la oficina judicial virtual. Se sube por archivo PDF. Si no hay norma que especifique el contenido de esta demanda, se aplican las normas generales que están en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Tercero, se debe proceder a la ratificación de la demanda por parte del mandante o mandatario. Se debe proceder a la ratificación de la demanda por parte del mandante o mandatario, siempre que sus firmas se realicen mediante firma electrónica simple. Cuarto, se provee la demanda una vez haya pasado el examen de admisibilidad del tribunal y se le da traslado al demandado para que le conteste dentro de la audiencia o comparendo. Quinto, notificada la demanda, el tribunal cita a comparendo al quinto día hábil, contado desde la última notificación. Mediante la tabla de emplazamiento puede ampliarse el plazo cuando el demandado no se encuentre en el lugar del juicio. Bueno, continuando, después de esto se notifica la demanda y la resolución que la provee a las partes. En cuanto al demandante, se le notifica por el estado diario
y al demandado se le notifica la demanda y la resolución sobre la cual ésta recae, la resolución que recae sobre la demanda, bueno, se le puede notificar por medio de notificación personal, que es la forma más perfecta de notificación, si es que no hubo una actuación previa a la interposición de la demanda. O podría llegar a notificársele por cédula si es que no ha existido medida prejudicial. Ya. ¿Quiénes deben concurrir a la audiencia que fija el tribunal para resolver estos asuntos de juicio sumario? Bueno, obviamente el demandado y el demandante, y además el defensor público, siempre que el tribunal lo estime necesario o que se trate de un asunto entre representado y representante. Si concurren estas personas, tiene lugar el comparendo de contestación, que da lugar a las siguientes actuaciones procesales. Si concurren estas personas ya mencionadas, el defensor público, el demandante y el demandado, tiene lugar el comparendo de contestación y que da lugar a las siguientes actuaciones procesales. Primero, el actor debe ratificar la demanda por medio de una exposición oral de la misma y al finalizar se solicita que sea acogida en su totalidad. Segundo, el demandado puede oponer excepciones o puede oponer incidentes. La más importante de estas excepciones es la excepción de sustitución del procedimiento. Otra actuación que se da es que el demandado debe contestar la demanda. El demandado debe contestar la demanda después de resueltas las excepciones dilatorias y no habiéndose interpuesto ninguna. Debe hacerse la contestación, ojo, oralmente, pero la ley permite presentar minuta que tenga la contestación, pero esta no tiene valor si el demandado no comparece en audiencia. Es importante la comparecencia del demandado en el juicio sumario. Bueno, otra actuación procesal es que se lleva a cabo la conciliación, que puede generar las siguientes situaciones. Primero, si la conciliación es exitosa o fructífera totalmente, tiene la misma fuerza obligatoria que una sentencia definitiva. Ahora, si no es fructífera totalmente, pero hay un acuerdo relativamente parcial, la tramitación sigue en lo no resuelto y la conciliación parcial tiene fuerza obligatoria respecto a esa parcialidad, pero tiene fuerza obligatoria de sentencia definitiva respecto a lo que se resolvió parcialmente. Ahora, si no se llega a buen puerto y la conciliación fracasa rotundamente, el juez puede recibir la causa a prueba o citar a oír sentencia. Dependiendo de si existen o no hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que deban probarse. Ahora, si no hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el juez cita a oír sentencia directamente. Si es que no lo hay, claro. Ahora vienen los casos que describen de por qué es importante que el demandado asista a esta audiencia. Bueno, ¿qué pasa si el demandado no concurre a la audiencia de juicio sumario? ¿Qué pasa? Bueno, hay lo que se entiende como contestación ficta del demandado. ¿Qué es la contestación ficta? Básicamente se opone a todo lo que le interpuso el demandante. El juez puede escoger entre recibir la causa a prueba o citar a las partes a oír sentencia. El demandante puede pedir al juez el demandante puede pedir al juez que acceda provisionalmente a la demanda con fundamento plausible. Esto no se da en el juicio ordinario de mayor cuantía, por si acaso. ¿Qué pasa si no concurre el demandante? Bueno, la ley no dice nada, por lo que la audiencia igual se realiza en, entre comillas, rebeldía del demandante. La consecuencia más directa es que la conciliación se va a ver fallida. ¿Y qué pasa si no concurre nadie? Ni el demandado ni el demandante. Bueno, las partes interesadas pueden pedir, mediante escrito, que se cambie la fecha de audiencia. En el juicio sumario no existe
No existe en el juicio sumario el trámite de réplica o dúplica, como sí existe en el juicio ordinario mayor cuantía. Vamos a hablar ahora del término de emplazamiento en el juicio sumario. Término de emplazamiento en el juicio sumario. Bueno, debe distinguirse si la notificación se practica en el mismo territorio jurisdiccional del tribunal que conoce el asunto o en uno distinto. Si la notificación del juicio sumario que cita o concurre a juicio sumario se notifica en el mismo territorio jurisdiccional del tribunal que conoce el asunto, entonces el término de emplazamiento es de 5 días. Y si es en uno distinto, es un territorio jurisdiccional distinto, es de 5 días más tabla de emplazamiento. Vamos a hablar ahora de las actitudes del demandado. Citadas las partes a audiencia, el demandado, puede, primero, no concurrir, pero también puede concurrir y allanarse, o concurrir y defenderse. Vamos con cada una. Si decide no concurrir, precluye su derecho para contestar y oponer excepciones. Se entiende que hay contestación ficta de la demanda de su contraparte, y el demandante, con fundamento plausible, puede solicitar que se acceda provisionalmente a la demanda. Si decide concurrir y allanarse, entonces el juicio queda en etapa de fallo. Pero también puede pasar que concurra y quiera defenderse. Y aquí el demandado debe contestar la demanda por medio de defensa u oponer excepciones. Y esta oposición de excepciones, bueno, funciona así. Se deben oponer todas las excepciones de manera conjunta en la contestación, salvo si la excepción opuesta es sustitución del procedimiento o incompetencia del tribunal. En ambos casos, sustitución del procedimiento o incompetencia del tribunal debe resolverse en la misma audiencia. Pero si son otras excepciones, que no sea sustitución del procedimiento o incompetencia del tribunal, todas se presentan en un mismo escrito en la contestación. No un escrito. Se deben oponer todas de manera conjunta en la contestación, porque es un procedimiento verbal. Ojo con eso, sin perjuicio que la escrituración de repente igual está presente. Los incidentes señalados aquí en el juicio sumario deben promoverse y tramitarse en la misma audiencia de contestación, en conjunto con la cuestión principal y sin paralizar esta. Todos los incidentes se fallan en sentencia definitiva. Todos los incidentes se fallan en sentencia definitiva. Ahora, ¿qué pasa en caso de incidentes que ocurran a posteriori de la audiencia de contestación? Bueno, se aplican las reglas generales en la conclusión, sin perjuicio de dejar la resolución de estos incidentes posterior a la audiencia de contestación para resolverlo en la sentencia definitiva. Bien, hablemos ahora del acceso provisional a la demanda. El acceso provisional a la demanda es una institución especialísima, excepcionalísima del procedimiento sumario. Es una institución propia del procedimiento sumario y está señalada en el artículo 684 del Código Civil. El acceso provisional de la demanda exige el cumplimiento de dos requisitos copulativos. Primero, que el demandado esté en rebeldía, o sea, que no se haya presentado audiencia. Y segundo, que exista un fundamento plausible. De acogerse esta solicitud de acceso provisional a la demanda, se faculta al demandado para ejercer un derecho de oposición dentro del 5º día, contado desde el día en que se notifica el acceso provisional a la demanda. La consecuencia del ejercicio de este derecho de oposición es que, primero,
se debe citar audiencia para el quinto día hábil con el objeto de discutir el acceso provisional a la demanda y que el demandado puede fundamentar, o debe fundamentar, mejor dicho, el demandado debe fundamentar por qué no procede el acceso provisional a la demanda sin la necesidad de referirse a cuestiones de fondo en el juicio. Ojo con eso. El ejercicio del derecho de oposición no suspende el acceso provisional a la demanda. Ojo con eso. Si el demandado no se opone, entonces el tribunal puede, o bien, recibir la causa a prueba, si es que la hay, o sea, recibir la causa a prueba si es que hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, o bien citar a las partes a oír sentencia. Bueno, entonces si el demandado no se opone, el tribunal puede recibir la causa a prueba si hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, o bien citar a las partes a oír sentencia. La resolución que accede provisionalmente a la demanda, es susceptible de recurso de apelación, pero en el solo efecto devolutivo. Ojo, este recurso se rige bajo las normas de los incidentes señaladas en el artículo 691 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Disculpen. Hablemos ahora del término probatorio del juicio sumario. Hola Noemí, ¿qué tal? ¿La comuna te refieres a la municipalidad o a la ciudadanía? Bueno, es una situación compleja, hemos de decirlo. Lo ideal es que ustedes puedan conversar esto en asamblea y que los profesores y la directiva sean transparentes con ustedes, porque ya este asunto los que resuelven directamente es la municipalidad. Entonces, ojo con eso. Sin perjuicio de que ustedes pueden ejercer ante la autoridad competente un derecho de lo que se conoce como el derecho de petición. Bueno, eso es una situación compleja, po. Muy compleja, de hecho, Noemi. No puede ser que un liceo no sea importante, pues es parte de la educación pública en nuestro país. Yo estoy asumiendo que vuestro liceo es público. A ver, mira, hay una acción que probablemente mis colegas puede que se enojen por lo que digo, pero yo lo que haría como medida desesperada es, eh, a ver, continuar con el paro, ¿no? Continuar con el paro, pero hacerle llegar a la autoridad competente y presionar a los directores y a los altos cargos, porque, a ver, mira, la verdad yo desconozco el conducto regular de todos estos asuntos, Noemi, voy a ser súper franco contigo. No sé los asuntos, no sé cómo se tramita alguna petición respecto a esto. Bueno, en ese caso tienes que ser paciente y hacer un petitorio. Vamos a revisar tu caso. Si gustas, puedes dejarme un mensaje y vemos qué tal. Comprendo, comprendo. Bien, hablemos del término probatorio. Pero gracias por manifestar la problemática en este espacio y le vamos a dar el espacio a los liceos de Chihuayante, que son los próximos profesionales de este país, que, bueno, puedan hacerse eco de estas demandas legítimas. Yo también soy hijo de la educación pública. Si continuemos con el término probatorio. Si el juez estima que existen hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos, debe recibir la causa prueba, otorgando un término probatorio de 8 días, como en los incidentes. Ojo con eso. La resolución que recibe la causa prueba se puede impugnar por medio de un recurso de reposición con apelación en subsidio. Esta resolución se notifica por cédula. Se puede ampliar en virtud de un término probatorio extraordinario para rendir pruebas fuera del lugar del juicio por una vez y por motivos fundados, no siendo este nuevo término probatorio mayor a 30 días. Ojo con eso. En cuanto a la rendición de las pruebas en el término probatorio, aquí aplican las reglas especiales de los incidentes. Cuando el término probatorio, cerrado el término probatorio, el juez cita a oír sentencia teniendo un plazo para dictarla, que en el juicio ordinario mayor cuantía de 60 días, que no es un plazo fatal, ojo con eso. No, equivocado. Son 10 días para resolver este asunto. De hecho, lo vamos a ver ahora. Bueno, la resolución del conflicto, ignórenlo de los 60 días, por favor, ignórenlo. Ya, la resolución de eso es para el juicio ordinario mayor cuantía. Pero aquí estamos viendo el juicio sumario. Sin perjuicio de que aquí se remiten a las normas del juicio sumario de manera supletoria. Vamos con la resolución del conflicto. La resolución del conflicto. Terminado el término probatorio, el juez, de inmediato, cita a las partes a oír sentencia. El plazo para resolver no son 60 días, no lo son de 10 días. 10 días contados desde la fecha de la notificación que cita a las partes a oír sentencia. 10 días contados de la fecha de notificación de la resolución que cita a las partes a oír sentencia. En este plazo, el tribunal puede dictar medidas para mejor resolver. Transcurrido el plazo de 10 días, se debe dictar la sentencia definitiva, y a falta de norma expresa, la sentencia tiene que cumplir con los requisitos del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que los vamos a ver más adelante, no se preocupen. La sentencia definitiva se pronuncia sobre la acción deducida, también sobre los incidentes planteados, o solo sobre incidentes previos o incompatibles con la acción deducida. Nuestra jurisprudencia ha dicho que la sentencia definitiva que acoge la excepción dilatoria opuesta por el demandado es más bien una sentencia interlocutoria y no definitiva, porque no pone fin a la instancia ni tampoco es que resuelva la cuestión principal. Ojo con eso. Vamos ahora con la impugnación a esta sentencia definitiva, que en realidad nuestra jurisprudencia ha dicho que es más bien una sentencia interlocutoria que resuelve el incidente sobre las excepciones relativas opuestas por el demandado. Excepciones dilatorias, ojo con eso. Impugnación a esta sentencia definitiva. Bueno, en el procedimiento sumario es susceptible de recurso de apelación que tiene reglas especiales sobre sus efectos, tramitación y facultades. El artículo 691 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 691 señala la posibilidad de que la sentencia definitiva que resuelve un procedimiento sumario, no solo, aquí corrijo lo que dije anteriormente, no solo a lo que corresponde a las que se pronuncia sobre las excepciones deducidas por el demandado, el artículo 691 señala de que esta sentencia definitiva que resuelve el juicio sumario se puede impugnar en ambos efectos, se puede apelar en ambos efectos, salvo que deban eludirse sus resultados. Bueno,
La apelación aquí se rige por la regla de los incidentes. En segunda instancia, el tribunal de alzada puede, a solicitud de parte, pronunciarse sobre todo lo que se haya debatido en primera instancia, con el fin de que sean falladas definitivamente en segunda instancia. Estas cosas que en primera instancia se debatieron, incluso si no se resolvieron esas cuestiones en el fallo apelado. Ahora cabe preguntarse, ¿se puede reconvenir en juicio sumario? La verdad es que ni la jurisprudencia ni la doctrina son uniformes al momento de responder esta pregunta. La discusión está abierta, porque la ley no dice nada. Bueno, y aquí entonces se puede distinguir un sector que dice que sí y un sector que dice que no. Bueno, el sector que dice que sí se puede reconvenir en un juicio sumario plantea de que la reconvención está ligada al principio de economía procesal, que también está presente en el procedimiento sumario, la economía procesal. Pero el sector que dice que no se puede reconvenir da dos argumentos, que son, primero, la ley no da esta facultad, ya que y porque el derecho procesal es de orden público, su interpretación, por lo tanto, debe ser restrictiva. Si la ley no lo da, entonces no va. Y el otro argumento que dan es que hay carencia de trámites de réplica y dúplica. Y estos trámites son conditio sine qua non para que la reconvención opere. Ojo con eso. Vamos ahora a hablar de otra institución, esta institución importantísima que está presente en el juicio sumario, pero también en el juicio ordinario a mayor cuantía, que es el incidente o excepción. Incidente o excepción de sustitución del procedimiento. Incidente o excepción de sustitución del procedimiento, que está en el artículo 681 del Código Civil. Incidente o excepción de sustitución del procedimiento. 681 del Código de Procedimiento Civil. Bueno, es una petición que promueve el demandado con el objeto de solicitar que se sustituya el procedimiento sumario por otro, entre paréntesis, procedimiento ordinario, o viceversa, que se sustituya el procedimiento ordinario por uno sumario. Se presenta esta solicitud, esta incidente o excepción de sustitución del procedimiento, se presenta de manera oral y se tramita como incidente. El plazo máximo para solicitar este incidente o excepción de sustitución del procedimiento, el plazo máximo es el inicio del periodo de sentencia, que inicia con la resolución que cita a oír sentencia. Es dentro de ese plazo. Solo se puede interponer por el demandado. Y puede ser interpuesto como excepción dilatoria. La resolución que resuelve este incidente es una sentencia interlocutoria, que es apelable. Y los efectos de la apelación, que recae sobre la resolución que resuelve el incidente de sustitución del procedimiento, varían en atención al procedimiento que se pretenda cambiar. Entonces acá, si se trata de una sustitución de procedimiento ordinario a procedimiento sumario, de ordinario a sumario, en caso de que se conceda la sustitución del procedimiento, el efecto de la apelación será devolutivo y suspensivo, salvo que se pretenda eludir los resultados. Pero salvo que se pretenda eludir los resultados, la apelación sobre la resolución que concede el cambio de procedimiento ordinario sumario se apela y se concede la apelación en ambos efectos, devolutivo y suspensivo. Ahora, si se trata de un procedimiento ordinario que cambia a sumario, pero aquí la resolución no accede a la sustitución, cuando se pretende cambiar de ordinario a sumario,
pero el tribunal no accede a la sustitución, la apelación se concede en ambos efectos, suspensivo y devolutivo. Tanto si se concede como no se concede la apelación. Ahora, si se trata de cambiar del procedimiento sumario al procedimiento ordinario, la resolución que resuelve este cambio de procedimiento sumario a procedimiento ordinario, si se accede a la sustitución del procedimiento, solo se concede en el efecto devolutivo. Y si se pretende cambiar de ordinario a sumario, pero no se accede a la sustitución, la apelación solo se concede en el efecto devolutivo. O sea, por lo que hemos visto a grandes rasgos, cuando una resolución que resuelve esta excepción de sustitución al procedimiento, sea aceptando o concediendo o rechazando este incidente de sustitución del procedimiento, cuando se cambia de ordinario a sumario, lo concede en ambos efectos, salvo si se busca eludir los resultados. Pero cuando el cambio, cuando la resolución se pronuncia sobre concediendo o rechazando el cambio de un procedimiento sumario a uno ordinario, esto solo se concede en el efecto devolutivo. Cuando es de sumario a ordinario, solo devolutivo, pero de ordinario a sumario en ambos efectos. Ya, por último, y con esto acabamos ya, vamos a hablar de los paralelos entre el juicio ordinario y el juicio sumario, en base a los siguientes criterios. El juicio sumario, en cuanto a su regulación, bueno, tanto el juicio ordinario como el juicio sumario están regulados en el Código de Procedimiento Civil, pero el juicio sumario está en el libro 3 y el juicio ordinario en el libro 2. En cuanto a la extensión de su regulación, el juicio ordinario tiene 12 títulos y el juicio sumario 1, un título con 11 artículos. La característica esencial del procedimiento sumario es la rapidez y la concentración, y la característica esencial del procedimiento ordinario es la desconcentración. En cuanto al tipo de procedimiento, sin perjuicio de que hay actuaciones que se dejan escritas, el procedimiento sumario es oral, mientras que el procedimiento ordinario es escrito. Respecto a la observación a la prueba, ojo, este proceso de observación a la prueba no está presente en el juicio sumario, pero sí en el juicio... la observación a la prueba no está en el procedimiento sumario, pero sí está en el ordinario. Respecto a la reconvención, la doctrina mayoritaria sostiene que no está presente en el sumario, y en el ordinario sí lo está. Y por último, se señala, en cuanto a su carácter, el juicio sumario es de aplicación general, aunque hay causas exclusivas que están señaladas en el artículo 680, y la característica del juicio ordinario de mayor cuantía es que es común, de aplicación general, ordinario, y de carácter supletorio también respecto a otros procedimientos. Y eso sería, amigos míos. Muchas gracias por estar presentes en este live. Un abrazo enorme.